Bueno, continuando con la parte de la oferta o la teoría de la producción, vamos ahora a revisar algunos conceptos básicos de cómo la teoría de la empresa, de la firma, nos ayuda a entender las decisiones que pasan detrás de aquel gerente, dueño o el empresario que toma decisiones. Particularmente encontrar cuáles son las cantidades óptimas de producción, las cantidades óptimas a vender, cuáles son los beneficios que se pueden encontrar, cómo maximizarlos, y cuáles son las variables que determinan, digamos, los movimientos sobre la oferta. Repasando un poco algunas cuestiones, nosotros vamos a ver que los costos son aquellos factores que determinan la oferta de la empresa, ¿no? También vamos a ver que el propio precio del bien, cuanto más alto es el precio del bien que voy a producir, más incentivos tengo a producirlo porque me lo están pagando bien. O sea que a medida que sube el precio, sube la cantidad ofertada. Los costos determinan la cantidad ofertada negativamente. Cuanto más alto es el costo, ya sea del salario o de los bienes de capital o la tierra, lo que podría ser el alquiler, menor incentivo a ofertar más. Los impuestos, negativamente, más claro que el caso argentino, imposible, mucha presión tributaria hace que las empresas por ahí no puedan trasladar ese costo al consumidor y depende de algunas condiciones, ya vamos a ver, tengan que asumir ese costo y desincentivar la producción. La tasa de interés relacionada con la inversión, que es previa a la producción, entonces ahí tenés en una fase posterior que si la tasa de interés es muy alta o no se puede conseguir crédito, se te cae la cantidad de inversión y por ende la producción posterior. Bueno, pero básicamente vamos a recordar algunas cuestiones relacionadas con la estructura de costos de la empresa. Y cuando miramos los costos, nosotros lo que vemos es que básicamente una empresa lo que hace es, mediante tecnología, contrata trabajo, capital y tierra y saca un producto o un servicio. Esto es básicamente lo que hace una empresa, no nos vamos a meter más, esta es la definición clásica. Así que vamos a ver un poco a algunos conceptos relacionados con coeficientes o cocientes matemáticos, fórmulas relacionadas con la estructura de costos. Nosotros diferenciamos dos tipos de costos. Dentro de los costos totales que una empresa que tiene que afrontar, diferenciamos el costo fijo y el costo variable. Costo fijo es aquel que no tiene relación con las cantidades a producir. No hay ningún tipo de relación, no varía en relación a las cantidades a producir. Sin embargo, el costo variable sí tiene relación o está íntimamente relacionado con las cantidades que produzco y tienen generalmente una relación directa. Veremos después si es lineal o no es lineal, eso dependerá de algunas cuestiones. Bien, la suma de ambos son lo que nos constituyen nuestros costos totales. Ahora, básicamente lo que podemos encontrar son algunas cuestiones como por ejemplo, si yo quiero conocer el costo total medio, que es el costo total dividido en las cantidades que produzco, es lo mismo que dividir al costo variable medio, al costo variable y al costo fijo por las cantidades. Entonces acá tengo costo fijo medio y acá tengo costo variable medio. Siempre estamos hablando de promedios. En una empresa clásica, como nosotros estamos familiarizados, acá tenemos costos o pesos, mejor, y acá tenemos cantidades, nosotros vemos que el costo fijo medio tiene este comportamiento. Es lógico que el costo fijo es siempre un valor y a medida que el numerador aumenta, este valor cae. Cuanto más cantidad produzco, menos costo se lleva cada unidad promedio producida. Entonces es una función descendiente y vamos a hacerla mejor, no tan recta. Generalmente la vemos de esta forma. ¿Por qué es una curva? Bueno, es una curva porque los costos fijos, digamos, son decrecientes a medida que más aumentan. Los costos fijos medios son decrecientes. A medida que más aumenta la cantidad producida, yo voy teniendo una resistencia a la mejora, digamos, en los costos debido a que tengo lo que llamamos principios de rendimientos marginales decrecientes. Así que esta es la estructura de costos fijos.
La estructura del costo variable no es así, justamente es al revés. Los costos fijos medios, costos variables medios, tienen esta particularidad, aumentan, siempre aumentan, y aumentan positivamente, dado que también a medida que más produzco, más costos variables tengo que pagar. Y como los rendimientos son decrecientes, cada vez tengo que contratar más trabajo y más capital para producir unidades nuevas de producto o de servicio. Por eso tenemos que es una función creciente. Ustedes ven que comienza a acelerarse. Ustedes podrían ver que este punto es un punto óptimo donde se me cruzan el costo variable medio y el costo fijo medio. Si yo hago ahora el costo total como la suma de ambos, van a ver que en este punto coincide con el momento en el cual el costo total medio se hace mínimo. En este punto donde el costo total medio es mínimo, justamente la derivada es cero del costo total y coincide con el momento donde se cruzan el costo variable medio y el costo fijo medio. Ya después, para la derecha o para la izquierda, tengo costos totales más altos. Acá porque los fijos juegan un factor importante o preponderante y acá porque ya son los variables los que me empiezan a empujar para arriba por el principio de rendimientos marginales decrecientes. Esto no es nada nuevo, ya lo habrán visto. Nos permite conocer un poco la cantidad óptima a producir en términos de los costos fijos medios y variables medios y totales, sin tener en cuenta otra cuestión que vamos a agregar ahora, que son los costos marginales y también más adelante el precio de referencia del producto que vamos a vender. Bien, entonces, ahora, ya que conocemos cómo es el costo fijo medio y el costo variable medio, vamos a hablar de el costo marginal. El costo marginal no es otra cosa que cómo cambia el costo total cuando cambia o cuando produzco una unidad más. En términos discrecionales es cuánto me aumenta mi costo cuando produzco una unidad más. Entonces quizás no es lo mismo en la primera unidad que en la décima que en la vigésima. Hay que ver qué le está pasando al costo. Entonces esto nos va a dar una idea de cuánto me cuesta producir una unidad más. Por otro lado, tengo una información que me dice que el ingreso marginal es cuánto yo recibo de ingreso total por producir una unidad más. O sea, cómo cambia mi ingreso total, que no es otra cosa que P por Q, dividido cómo cambia cuando produzco una nueva unidad más. Así que esto es el ingreso marginal. De esta discusión sale una decisión muy importante. Si yo por producir una unidad más y decidir si la lanzo o no al mercado o a la venta, el costo es inferior a lo que me van a pagar, bienvenido. Si el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, me conviene producir esa unidad. Ahora, si el ingreso marginal es menor que el costo marginal, no me conviene producir esa nueva unidad. Recibo menos dinero por venderla que lo que me está costando producirla. Ahora, donde se produce la igualdad, tengo un punto de optimización, Q asterisco. ¿Por qué? Porque es el punto en el cual ni una más ni una menos. Recibo exactamente lo mismo. Esto lo podemos ver, recibo por pago lo mismo que me cuesta producirla. Esto lo podemos ver muy bien y lo vamos a ver bien en el gráfico. Vamos a construir ahora la curva de costos marginales. Fíjense que nosotros dijimos que los costos fijos medios son estos y la curva de costos marginales es muy parecida a la curva de costos variables, nada más que tiene la particularidad de tener mayor empinamiento porque tiene también el cambio en los fijos dentro de la función de costos marginales, o sea, la parte de los costos totales. Esta es la función de costos marginales. También creciente y positiva. Ahora, la curva de costos totales
totales medios, es esta, donde nos describe que los costos totales vienen siendo decrecientes mientras los costos marginales están por debajo de los costos totales. Piensen en este ejemplo. Las notas. Ustedes hoy vienen con un promedio de notas en exámenes finales, ¿no? Vamos a suponer que alguno de ustedes lleva un 7 y le va bien y van a rendir análisis conmigo. ¿Qué pasa? Si les va mejor que un 7 y sacan un 8, un 9, su promedio sube. Si se sacan menos de un 7, un 6, un 5, su nuevo promedio cae. Para que el promedio, que es el costo total medio, esté cayendo, necesariamente la nueva información o el costo de una nueva unidad a producir tiene que estar por debajo. Si no, ¿cómo me tira el promedio para abajo? Y lo mismo acá. Para que mi costo promedio esté subiendo, mi valor a ingresar nuevo tiene que estar por arriba. Como el caso de mi nota nueva tiene que ser superior al promedio. Entonces, no es casualidad que en este punto de costo total medio mínimo se produzca cuando la curva de costos marginales cruce a la curva de costos totales medios. O sea que el mínimo de la curva de costos totales medios coincide por el cruce con la de marginales. Si les preguntan, ¿por dónde es cruzada la curva de costos totales medios a partir de la de costos marginales? Van a decir justamente en el mínimo, porque se cumple esta condición que vemos. Necesariamente la va a cruzar por el mínimo. Por abajo la tira para abajo, por arriba ya la empieza a empujar para arriba. ¿Por qué? Porque en esta parte todavía hay costos fijos que están jugando y acá ya son los variables los que empiezan a jugar con la ley o con el principio de rendimientos marginales decrecientes. Esto es para que tengan en cuenta cuál es la forma en la cual podemos graficar la función de costos marginales. Ahora bien, vamos a dejar aquí, y ustedes ya se podrán dar cuenta, que este punto es un punto interesante, porque acá hay una cantidad óptima de producción que me asegura la minimización de los costos totales. Esto nosotros le llamamos, a este Q asterisco, en este caso, le llamamos cantidad óptima técnica. ¿Por qué? Porque todavía no introduje la relación de qué está pasando con los precios o como ingreso marginal, o sea, cuánto me pagan por producir. Hasta acá no tengo en cuenta nada, acá solamente miro los costos, no tengo idea de cuánto me están pagando ni me van a pagar por lo que yo vendo. Pero yo ya sé que técnicamente, mirando mi estructura de costos, este es un punto que técnicamente a mí me es eficiente porque es el que me minimiza los costos totales medios. Y no casualmente es el que justo atraviesa, en ese mismo punto, es atravesado por la curva de costos marginales que siempre es creciente. Así que quédense con la idea. Ojo, este es un punto de optimización técnico. No es todavía el punto de optimización para maximizar el beneficio que va a tener en cuenta el ingreso marginal o los ingresos producto de la facturación. Eso lo vamos a ver en el próximo módulo cuando le planteemos a esta empresa representativa y su estructura de costos cómo va a jugar en distintas reglas. Y vamos básicamente a mostrar el caso de competencia perfecta y el caso de monopolio para después poder comparar los resultados y ver qué beneficios realmente hay detrás, y también hablar un poco de si el monopolio realmente es tan malo o no lo es como a veces parece un mito decirlo. Así que bueno, en el caso, y para terminar, en el caso de la oferta turística, lo que hay que tener en cuenta es que la estructura de la oferta turística es una estructura complementaria de, digamos, costos de recursos para transformarlos en un producto, más alojamiento, más transporte. Entonces ahí tenemos que ver cómo son las estructuras de costos de cada una de esas sectores. Y van a ver que tanto transporte como alojamiento tienen estructuras de costos, digamos, básicamente fijas, o sea, donde el costo fijo se lleva gran parte de la estructura,
nosotros podríamos decir que una empresa turística, ya sea de alojamiento o de transporte, el costo fijo, el cual tiene un nivel, generalmente, no importa, en este caso es una escala grande o pequeño, pero generalmente es el preponderante porque después los costos marginales no suelen ser de mucha velocidad de ascenso, o sea, no son tan importantes. Así que esta curva de costos totales podríamos decir que tiene esta forma, tiene una pequeña inclinación. Esta es la curva de costos totales. Y si trazo la de curva de costos totales medios, voy a ver que es probable que las cantidades estén creciendo más rápido de lo que crece el costo total. Así que pueda tener una curva de costos totales medios, decreciente. Quiero decir, siempre me va a convenir llevar más gente en un avión o en un tren, siempre me va a convenir llenar más los hoteles. ¿Por qué? Porque como básicamente son estructuras fijas, yo no tengo costos variables importantes. Cuanto más gente esté metiendo dentro de, o vendiendo, o demandando mi producto, pudiéndolo vender, mayor va a ser el ingreso marginal que tengo porque mis costos marginales son relativamente menores. Entonces, de esa forma, el costo total promedio va a ir cayendo gracias a que es más gente la que estoy ocupando y mis costos son predominantemente fijos, entonces los tengo que pagar casi en su totalidad o no tenga gente, digamos, ocupando el servicio o comprando ese bien o no las tenga. Entonces, siempre es mejor más a menos, básicamente porque la estructura es fija. Por eso vimos que cuanto más ingresos tengo, en general el nivel de maximización de ingresos coincide con el de maximización del beneficio. Esto es para que tengan en cuenta lo que pasa en el turismo, particularmente en alojamiento y transporte. Quizás, para ser un poco más exacto, nosotros lo que tenemos es algo más de tipo escalonado, donde la estructura de costos totales tiene esta forma. ¿Por qué? Porque quizás acá es donde hay que contratar un nuevo vagón, o quizás acá es donde hay que poner un nuevo edificio dentro del hotel y hay que hacer un gasto, donde acá quizás haya que poner un segundo vagón o un segundo avión. Entonces yo tengo relativamente muy fija la parte donde no tengo que hacer un desembolso de una inversión mayor o de un gasto mayor para poner a andar un aumento de esa estructura, ¿no? Un nuevo edificio en el hotel, o un nuevo piso, o un nuevo avión en una ruta, o un nuevo vagón en un tren, ¿no? Entonces ahí se notan lo que nosotros vemos como unos saltos. Saltos son donde tenés una trayectoria fija en tus costos predominantes, porque los fijos manejan gran parte de ellos, y en algún momento se te satura y tenés que saltar a un costo o una inversión inicial que es un costo mayor para después tener también otra trayectoria de costos, digamos, relativamente fijos. Sería como que venís llenando el avión hasta que en un momento tenés que poner en la ruta un segundo avión. Haces otra inversión, puede ser el alquiler o el leasing de un segundo avión, y acá nuevamente hasta que lo llenás y acá pones una tercer avión en la ruta. Por ponerle un ejemplo, ¿no? Lo mismo con la alegoría de los pisos dentro del edificio de un hotel. Bien, en la próxima clase entonces vamos a ir viendo, en el próximo módulo, video, vamos a ir viendo cómo el precio impacta mediante el ingreso marginal, en el caso de competencia perfecta, y después vamos a ver el monopolio para encontrar, siempre recordemos que estamos buscando cuál es el beneficio de una empresa máximo y cuál es esa cantidad óptima de producción que le conviene al empresario vender.